Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las Voces de la Memoria. Hoy vamos a hablar de los traumas que la guerra civil y la represión franquista causó a la generación que lo vivieron, pero también a todas las que vinieron después. Por ello tenemos con nosotros a Silvia Álvarez. Silvia es psicóloga y realiza una labor muy importante junto a la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Es una labor de la que pocas veces se habla y es la de apoyo emocional y psicológico y acompañamiento a los familiares de las víctimas del franquismo antes, durante y después de las exhumaciones. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Sandra, por esta gran labor de difusión. Es esencial. Muchas gracias a ti. Gracias. Cuéntanos, ¿en qué momento comenzaste a ofrecer apoyo a los familiares de víctimas de la dictadura? Pues empecé en el 2010 en Menasalvas, en Toledo. Era un equipo grandísimo, multidisciplinar, de muchos expertos. Fue una gran exhumación, fue todos voluntarios, éramos todos voluntarios, pero no faltaba ningún experto, ninguna herramienta, ningún método. Fue impresionante el despliegue, fue el despliegue solidario y el despliegue material también. Fue impresionante cómo con un equipo de voluntarios tan grande que se dio lugar allí se llegó a hacer, fue impresionante. Y nada, me enteré que les hacía falta un psicólogo y yo me ofrecí, por supuesto, y allí estuve. Esa fue mi primera exhumación en el 2010. ¿Has estado en muchas exhumaciones desde entonces? Pues en el 2010 fue en Menasalva, después estuve en La Toba, en Istán, en Málaga, La Toba es de Guadalajara. Estuve en el campo de concentración de Castuera también. He estado colaborando también en las labores de cata, todavía no exhumación, de la parte de monumento, de la fosa de monumento del cementerio de Sevilla. Y ahora mismo estoy colaborando también en la exhumación, y así, esto sí es exhumación, de Picorreja, la fosa de Picorreja del cementerio San Fernando de Sevilla. Es una de las más grandes, si no la más grande que se estén ahora mismo embarcando a nivel español. Y cuéntanos cuál es la labor de un psicólogo en las exhumaciones, cuál es la labor que tú realizas. Pues la labor principalmente es acompañamiento familiar en elaboración del trauma, en intentar un equilibrio emocional, que muchas veces entendemos que equilibrio es no dejar llorar, por ejemplo, y es todo lo contrario. Es simplemente que no llegue a extremos que sean dañinos para ellos y tenerlos más o menos dentro de sus cauces adecuados, ¿no? Porque lo que yo sí muchas veces digo, e incluso a veces soy muy pesada a la hora de explicarlo, no entiende muchas veces la gente que después de 80 años un hijo o incluso un nieto haya que enfrentarse a emociones especialmente relevantes. Bueno, pues para ellos realmente es como si el día anterior fuese su padre y el entierro de su padre o la exhumación de su padre, porque al fin y al cabo son familiares. Y entonces todos esos recuerdos y todos esos lazos pues de repente se reabren, incluso aunque tú no hayas reconocido a esa persona. Puede ser tu abuelo, no lo has conocido nunca, pero en el momento de reconocer algo personal de tu abuelo, saber que realmente está allí, la historia se reabre y muchas veces se reabre, pero para depurarla, para limpiarla, para salir, para ir empezando a atar cabos y empezar realmente un duelo que hasta entonces no se ha podido, ¿no? Entonces, principalmente en ese acompañamiento familiar, pero también nuestras labores normalmente no suele hacer falta porque son muchos expertos, hay además multidisciplinar, hay de todos los niveles. Y normalmente, por ejemplo, labores de mediación no hacen falta, pero nosotros, en el caso de que hiciera falta, también estamos allí. En el caso de que haya conflictos, en el caso también de cubrir el tratamiento con la comunidad, porque muchas veces en unas ciudades grandes no se nota mucho, pero por ejemplo en pueblos pequeños que todo está muy relacionado, pues todo el pueblo acaba funcionando allí y entonces son también labores de difusión, de sensibilización, de tranquilidad en la comunidad, incluso de participación de esa misma comunidad en esas labores de exhumación, que por cierto siempre es recomendable porque visto desde otros países quizá no sea una cosa tan relevante, pero aquí en España se puede hacer en un pueblo y el mismo pueblo no saber qué es eso, no saber quiénes son esas personas y no saber en qué funciona. Incluso muchas veces
la gente del mismo pueblo no se cree que eso esté pasando allí, ¿no? Incluso a mí como profesional me han llegado a decir que yo esos huesos los llevaba en la mochila, que yo me los he traído, los he puesto allí, ¿no? Si no yo, por parte de mi equipo. Eso en España a día de hoy sucede. Por eso es tan necesario también el funcionamiento de la comunidad, el que también esa comunidad participe, ¿no? Para que se den cuenta en que eso existió y que a día de hoy, de alguna manera, tiene significación no solamente para la comunidad, sino realmente para todo el país, ¿no? Me quedo un poco a cuadros con lo que hablas de la negación, esta narrativa que se instauró durante más de 40 años en España y que a día de hoy, como bien dices, todavía sigue. Es sorprendente, cuanto menos. Sí, porque son 40 años de negación oficial, pero otros 40 años por lo menos vamos a llamarlo indiferencia, de dejarlo como está, de no tocarlo. Y eso significa sí hacer algo, que es el no reconocimiento oficial de la historia. Y eso a la hora individual y a la hora personal, incluso de elaboración de un duelo, tiene sus consecuencias. En el máster de estudios culturales y de la memoria que estoy realizando ahora mismo, hablamos mucho de las experiencias traumáticas y de cómo se transmite la memoria, incluso el trauma a las siguientes generaciones. Es un tema que se ha estudiado bastante en otro tipo de eventos, como puede ser el Holocausto. ¿Cómo crees tú que se transmite o cómo se manifiesta el trauma de los familiares de la guerra civil de una generación a otra? Generaciones que generalmente no han vivido esa experiencia. Muchos de ellos, incluso los nietos y bisnietos, han nacido en democracia. ¿Cómo crees que se transmite o se manifiesta? Pues mira, la parte del trauma tiene unas características muy especiales y tú más o menos lo has dado, sabes que son especialmente complejos cuando es por labor humana, cuando es además por labores sistemáticas de un régimen que se supone que lo entiende como algo normalizado, ¿no? Eso hace el trauma muchísimo más complejo. Eso en España por supuesto que también ha pasado, pero también tiene unas características muy especiales que en España ese duelo, esa elaboración del duelo no se ha podido realizar, porque para la elaboración del duelo primero hace falta una despedida, aunque sea simbólica, ¿no? Aquí tener en cuenta que no se ha podido hacer ni siquiera la narración real de la historia porque estaba prohibido, eso complica la elaboración del duelo, sino que muchas veces el cuerpo estaba desaparecido y aunque no estuviera desaparecido, que también es una cosa muy especial, muchas veces se llama desaparecidos y realmente saben dónde están. El problema es que no los pueden sacar, no pueden hacer nada con ellos. Eso, a la hora de elaboración del duelo, eso lo complica muchísimo, porque realmente es como si no fuera tuyo, como si no formara parte de tu familiar, y eso complica muchísimo la elaboración del duelo. La elaboración del duelo consiste en una despedida, en una aceptación de la realidad, y a partir de ahí vamos dando pasos con esa aceptación de la realidad y con esas despedidas y elaboraciones, sobre todo son muy simbólicas, muy rituales, son necesarias, son necesarias. Es como dar paso a que, bueno, ha pasado algo y a partir de ahí ya tenemos una nueva realidad. En este caso ha sido imposible. No ha habido despedida, no ha habido esa elaboración simbólica, no ha habido esos rituales y ni siquiera ha habido la posibilidad de narración de esa realidad, de esa historia oficial, porque ni siquiera ha sido oficial. Incluso la individual se les ha prohibido, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha transmitido eso en las siguientes generaciones? Pues las primeras generaciones, para proteger a las siguientes, lo que hacían era con más razón callarse. Si esto me ha pasado, primero porque está prohibido y segundo porque el hecho de yo contarlo puedo poner en peligro a mis siguientes generaciones, hace que las siguientes generaciones nos encontramos, me suelo encontrar en los estudios que estoy haciendo y tal, sobre todo dos niveles. Hay como unos nietos, nietas, que de alguna manera lo tienen muy interiorizado, ese mismo sentimiento de silencio, de reserva, de vulnerabilidad frente al mundo en general. Y otra parte de los nietos, nietas, que ha sido la parte que más se ha adaptado, siguen formando parte de esa negación, de ese régimen, de esa historia oficial, ¿no? Entonces, los que de alguna manera se han adaptado más a ese silencio, a esa historia, son los que han acabado haciendo lo del régimen.
negándolo. Pues a mí en eso no me metas. Bueno, eso pasó hace mucho, pero hombre, es tu abuelo. Sí, bueno, no me interesa y ya está. En realidad, en esa parte están adaptados, pero siguen trayendo consecuencias de, por ejemplo, de desapego respecto a la política, a la organización de su propio país, que muchas veces tenemos el término política como demonizado, ¿no? Y nos olvidamos de que política, al fin y al cabo, son las formas de organizar de una opinión respecto a cómo queremos que nos gobiernes. Eso en España hoy en día y todos estos años anteriores sigue por gran parte visto como algo demonizado. Es como lo responsable de todo lo que pasó y eso no es cierto, ¿no? Entonces, la parte de esas nuevas generaciones lo que hay es un desapego respecto a la actividad política, y política significa activista, significa simplemente participativa en la ciudadanía, ¿no? Participación simplemente en mi comunidad. La otra parte, que de alguna manera han interiorizado esos sentimientos, sí son mucho más participativos en la comunidad, son mucho más activos políticamente, pero hay una parte de duelo que todavía les queda por elaborar, que es como todavía a sus ascendientes los que les quedó por elaborar, ¿no? Y son los que más participan, por ejemplo, en estas labores de exhumación, los que más lo agradecen, y en los que más notamos que esa participación en sus siguientes generaciones, estoy hablándote ya, por ejemplo, típicamente bisnietos, se traduce en una participación muy positiva respecto a la política, respecto a la participación en su comunidad y respecto a la elaboración oficial de la historia, ¿no? Que es la parte más positiva. Todavía sigue funcionando, si se hacen las cosas bien, sigue funcionando en las siguientes generaciones una parte de responsabilización de lo que hago con mi propia comunidad, con mi propia participación en tono muy positivo. Y eso lo puede realizar y se está viendo en las propias labores si tú participas de una exhumación, ¿no? Es muy interesante lo que nos estabas contando y de hecho me siento muy identificada con muchas de las partes que dices porque en mi propia familia lo puedo ver como hay algunos que se han adaptado más a lo que es la narrativa oficial de negación, de silencio, de indiferencia, mientras que en mi caso es más lo contrario y siempre he estado mucho más interesada en el tema, en saber qué había pasado, en la participación, en el activismo, etcétera. Así que sí, totalmente lo puedo verme reflejada en ello y no solo en mí, sino también en mis compañeros, en amigos y amigas que tengo, etcétera, que se puede ver en sus familias. Claro. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo crees que esto, como el silencio impuesto, ha afectado el no poder hablar abiertamente de lo sucedido? Pienso, por ejemplo, en mi abuelo, que él vio cómo se llevaban a su padre los falangistas, tenía 8 o 9 años, se acuerda perfectamente, pero es algo que, aunque a sus hijos se lo ha dicho, no les ha contado todo y hasta que no he llegado, en este caso yo, siendo ya más mayor, y me he sentado con él y le he dicho, abuelo, cuéntame todo lo que sepas, que voy a intentar encontrar qué pasó con tu padre o voy a intentar saber lo más que pueda de su participación en la guerra civil o del pueblo en Maqueda, etcétera. Y ahí fue cuando mi abuelo se abrió y ahí fue cuando por fin conseguimos encontrar dónde estaba, conseguimos encontrar, por ejemplo, el certificado de defunción, el juicio sumarísimo por el que le habían condenado a muerte por adhesión a la rebelión, que ya sabes, narrativa oficial, pero los rebeldes eran los que les asesinaron realmente. Entonces, ¿cómo crees que todo ese silencio impuesto ha afectado a nuestros mayores y a nosotros mismos? Hombre, pues el silencio es una manera tú imagínate, de alguna manera de resignarme a lo que digan los poderes, ¿no? Es increíble porque las anécdotas que yo he visto, que no son anécdotas porque significan muchísimo, es decir, no solamente se ve en un caso, sino que es muy típico, que te estoy hablando del año 2020, pues perfectamente en el año 2020, 18, 19, me vienen nietos diciendo que sus abuelos les han dicho no vayas allí que te puede pasar algo, no vayas allí que te puede pasar algo.
La gente cuando hablamos de memoria histórica se creen que de alguna manera el duelo está cerrado y que es reabrirlo, ¿no? Y es todo lo contrario. No van a dejar de salir consecuencias en el funcionamiento de un mismo país individual y colectivamente hasta que ese duelo no se haga por cerrar. Una página no se puede cerrar hasta que no se limpia. Y es simplemente reconocernos como un país que hace todo lo posible por sus ciudadanos, por su justicia, por narrar la historia oficial, narrarla. Es que todavía aquí en España no se ha hecho. Por eso da pie a la revictimización. En términos psicológicos, la revictimización es una cosa muy clara que aquí en España se ve continuamente y todavía, y no solamente todavía, sino con esta reactivación de los fascismos que hay en España, en fin, se está viendo incluso más que nunca. ¿Qué es revictimización? Cuando una persona ha sido víctima de una violación de los derechos humanos, no se le narra esa historia oficial, no se hace justicia, no se le reconoce ese daño y siguen pasando los años en ese país, incluso con el tiempo la gente se ve con el derecho a decir algo habrás hecho, ¿no? Entonces entramos allí con sentimientos de culpa, sentimientos de ellos no es que se vean culpables, pero lógicamente les han hecho sentirse culpables. No se ven culpables, saben que no han tenido la culpa porque la gran mayoría, inmensa mayoría, no han hecho nada, que era lo que pasaba, ¿no? Los que no estén con las manos manchadas de sangre, dar un paso adelante que no os pasara nada. Y luego fue mentira, ¿no? La gran mayoría no hizo realmente nada de ningún tipo de delito y sin embargo ellos saben que no son culpables, pero sin embargo se les pone en duda completamente desde los programas de por la mañana, magazine de por la mañana. Se normaliza el hecho de que esto es simplemente una cuestión de debate, una cuestión de polémica y la historia oficial debería estar por encima de todo eso, que es lo que por ejemplo pasa en Alemania. En Alemania puede haber nazis que lo pasaran mal, nadie lo duda, pero por encima de eso está la historia oficial. Y la historia oficial es que los nazis se les hizo un juicio, que fue el juicio de Nuremberg. A partir de ahí tuvieron unas consecuencias y a partir de ahí el país, una vez que elaboró su duelo comunitario como país, elaboró su historia oficial como país, negando los revisionismos y negando el fascismo, cosa que en España eso no se ha hecho. Entonces, hace falta una elaboración del duelo a nivel individual, por supuesto, a nivel individual de los nuestros mayores y a nivel individual de las siguientes generaciones que también se necesita. Y también hace falta una elaboración del duelo como país, para simplemente para mejorarnos como país, para reconocer cuál fue la historia oficial, reconocer los daños que se hicieron, pasar página por fin, una vez que esté limpia, que se haga lo que se tenga que hacer, que se estudie en los institutos, que la gente lo sepa, que nadie ponga en duda esa violación de los derechos humanos que a mí se me cometió, que a ti se te cometió, y que a partir de ahí, en nosotros como funcionamiento de país, tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Que es esos revisionismos, esa impunidad de poder decir no fue un golpe de Estado, fue simplemente unos contra otros. No, perdona, hay una realidad por encima de eso. Hay una realidad que todavía se ve como cuestiones de tú contra mí y no es cierto. Igual que en Alemania no es cierto. O sea, hubo simplemente una parte de Alemania que hizo barbaridades, violaciones de los derechos humanos en las que fallecieron millones de personas, pues en España se tiene que dejar exactamente igual de claro. Quizás son otros datos, pues que se dejen claros cuáles fueron los datos, que se digan, que se haga oficial y que todo el mundo parta de esa realidad. A partir de ahí el funcionamiento incluso comunitario como participación ciudadana o etcétera en un país cambia y todavía a día de hoy hace falta. Sí, todavía a día de hoy hace falta, sobre todo cuando vemos en partidos políticos totalmente revisionistas que lo que están haciendo es revictimizar otra vez a las propias víctimas de crímenes contra la humanidad. Sí, desde luego esto en otros países no pasa, ni si pasa se condena porque es un delito. Silvia, muchísimas gracias por darnos
a conocer la gran labor y lo necesaria que es de todo lo que haces y darnos la perspectiva psicológica de la memoria histórica y por qué es necesario para las víctimas, para sus familias y para todos, porque al final es para todos y todas, para nosotros como país, como democracia consolidada, si realmente queremos llegar a ser una democracia consolidada en algún momento, que contemos lo que sucedió, pero todo, que lo contemos, que tengamos una narrativa oficial de que aquí se cometieron crímenes contra la humanidad. Para los que estéis interesados en saber más sobre este tema, Silvia escribió un artículo sobre los efectos psicosociales de la impunidad y podéis encontrarlo en congresovíctimasdelfranquismo.org. Pondré el enlace en las redes sociales para que lo podáis consultar. A mí me queda pendiente, me he leído la mitad y lo he encontrado muy, muy interesante. Así que, Silvia, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Sandra, y cualquier persona que simplemente tenga curiosidad o incluso todo lo contrario, que piense si esto es verdad, si no, les invito, porque además está abierto totalmente. Ahora mismo estoy, por ejemplo, en la exhumación de Picorreja, en el cementerio de Sevilla. Las exhumaciones están abiertas a la comunidad, cualquier persona que tenga dudas, que se acerque, porque además hay un equipo de antropólogos, arqueólogos que te explican exactamente cada una de las cosas que significa, lo ves en directo y a mucha gente le cambia la idea, a muchos les ha cambiado la vida y principalmente hace que te des cuenta en un microsegundo de toda la realidad que a lo mejor en 80 años nos han ido o aligerando, o mejor dicho, maquillando, o directamente tapando, ¿no? Entonces yo invito de verdad a cualquier persona que tenga la opción, si no directamente en lo de Picorreja, en cualquier otro tipo de exhumación que se acerquen, que lo visiten porque es una realidad y es muy bueno que todos participemos de ello. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti, Sandra. Muchísimas gracias en esta labor de difusión. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier otra cosa. Yo aquí estaré en todo lo que pueda. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. pronto.